Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos inicio a esta semana y lo vamos a hacer hablando bajo el tema Dios es poderoso. Oramos, Padre, gracias porque sabemos que tú eres poderoso. Tú tienes el control del mundo en tus manos. Gracias porque sabemos que tú obras conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Tomamos un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 3. Y el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Esto está hablando de la historia de cuando Pedro y Juan, discípulos del Señor, comenzaron su ministerio y había un cojo que se paraba, se estaciaba, se sentaba en este pórtico que eran como unas galerías abiertas con muchas columnas que tenía en uno de los edificios construidos por Salomón, y él se paraba allí a mendigar. Nosotros conocemos la historia de las personas que piden en las calles, ellos hacen su lugar. Por ejemplo, aquí es muy común verlo en los semáforos. Y esas personas están ahí los 7 días de la semana, no importa el frío, la lluvia, la nieve, siempre están ahí. Y este cojo era conocido porque al ser cojo, y ya esto era una señal en esos tiempos, y la gente segurito que le cambiaron el apellido, lo que le decían el cojo, y ciertamente siempre ha sido así. Pero él estaba ahí mendigando, estaba pidiendo por sus necesidades físicas básicamente, y Pedro y Juan acostumbraban a subir a orar, y cuando iban a orar al templo lo encontraron ahí, y nosotros conocemos la historia donde Pedro, mirándole fijamente a los ojos, le dice: no tengo oro ni plata, o sea, no tengo recursos económicos, no tengo lo que tú estás pidiendo, pero te voy a dar algo mejor. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y esto fue básicamente el primer milagro que hizo Pedro. Dice que, y teniendo asidos, es decir, esa palabra es como aguantado, como pegado, se traduce así como sujetado. Y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito. Mire, las señales y los milagros siempre llaman la atención, porque los milagros hechos por el Señor eran milagros descontinuados por la ciencia. Debemos entender eso. Cuando el Señor hizo milagros, fueron cosas que la ciencia no tenía respuesta. No pueden o no son milagros las cosas que dejan dudas, y déjame ser claro en esto, que dejan dudas entre si fue Dios o si fue el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usted no puede que le duela la cabeza y tomarse un calmante y entonces decir que Dios lo sanó. Los milagros del Señor fueron porque eran descontinuados por Dios. Dios, en su momento, cuando quiso hacer cosas a través de Jesucristo, la hizo, ¿verdad? Y nosotros sabemos eso. Dios es poderoso, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Pero debo aclarar que eso no quiere decir que todo lo que nosotros queremos Dios lo tiene que hacer. Y este es un gran error que se comete hoy día. El hecho de que Dios sea poderoso, Dios no tiene que demostrar su poder haciendo cosas que nosotros queremos. Dios sigue siendo soberano y Dios seguirá haciendo su voluntad. Dios hará su voluntad. Y si tú que me escuchas estás enfermo en este momento, Dios puede sanarte. ¿Quién ha dicho que no? Dios no está limitado. Nadie puede limitar a Dios. Ahora, lo que sí estate seguro es que Dios hará su voluntad. Dios obrará conforme a su voluntad. Dios actuará conforme a tu voluntad, a su voluntad. Y Dios hará lo que siempre ha hecho, porque Dios lo hace cuando Él lo quiere hacer, no cuando nosotros lo queremos. Entonces, este
cojo, al ser sanado, fue testigo, porque Dios siempre tiene propósito para sus cosas. Entonces la gente pensó que era Pedro y Juan. No, miren, el poder de sanar no está en las personas, está en Dios. Y aunque las personas se tomen crédito porque alguien se sana por una predicación o por una oración, eso es el poder de Dios, porque nosotros no tenemos poder para sanar a nadie. Dios tiene el poder. Y como Dios tiene el poder, Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Pero la gente entendió que era Pedro y Juan. Ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro. El poder está en Dios, porque Dios es poderoso. Y como Dios es poderoso, cuando Él quiere demostrar su poder y Él tiene algún propósito con las cosas que hace, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no hace cosas por nuestra voluntad, porque queremos. No, Dios hace cosas porque Dios tiene propósito en lo que hace. Entonces, Él sanó a este cojo. Este cojo fue un testimonio de que Dios es poderoso, Dios tiene poder y Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede sanarte en esta hora, pero lo más importante, Dios quiere salvarte, Dios quiere salvar tu alma. Si tú quieres ser salvo, entrega tu vida al Señor para que Dios te salve. Y tú verás que las enfermedades son pasajeras, pero el poder de Dios y la sanación y la salvación de Dios es eterna. Dios te bendiga en este día.